Buenas chicos, ¿cómo están? Soy el tío Tomás, les mando un saludo a todos, espero que estén bien. Y hoy vamos a hablar de Felipe. Y para esto vamos a recordar la clase anterior con la tía Su. Qué linda la clase de hoy, aunque igual un poco triste lo que le pasó al diácono, a Esteban. A él por predicar de Jesús, lo mataron. Y a ti apenas se burlaron. ¿Viste, Esteban? Perdonó a aquellas personas y tú todavía estás enojada. ¿Aprendiste algo de esta lección? Sí, ahora voy a perdonar y voy a orar para que se vuelvan buenas y voy a hablarles de Jesús. Muy bien, Sofi. ¿Quieres orar por ellas y conversar de Jesús? Sí. Muy bien, qué bonito lo que aprendimos hoy. Bueno, ahora que ya recordamos un poco la clase anterior, siempre se les dice la rivalidad que hay entre samaritanos y judíos. Es como poner un hincha del Colo-Colo con un hincha de la U a discutir, ¿cierto? Y que se pongan a pelear solo. O también en una discusión de quién es más fuerte, si Saitama o Goku. Bueno, es algo así, una rivalidad más o menos parecida. Aunque entre samaritanos y judíos se odiaban a muerte. Uno los ponía juntos y lo más probable es que se agarraran a combo. Pero ahora les voy a explicar cómo se originó todo esto, cómo empezó todo este odio entre estos dos pueblos. Todo esto va a representar el pueblo de Israel, el cual estaba gobernado por un rey que lo va a representar esto. ¿Se acuerdan de David, el niño que derrotó a Goliat? Bueno, él era el rey de Israel. Él tuvo un hijo que se llamaba Salomón y ese hijo construyó el templo. Vamos a dejar acá. ¿Qué sucedió? Que Salomón tuvo un hijo y ese hijo subió mucho los impuestos. Entonces, ¿qué sucedió? Que el pueblo de Israel no estuvo de acuerdo. Y como saben, el pueblo de Israel estaba compuesto por 12 tribus. Como ven acá, hay 12 circulitos. Y resulta que 10 tribus no estuvieron de acuerdo con el rey. Así que se fueron. 10 tribus se fueron. Dijeron, sabí que no estamos ni ahí con pagar tantos impuestos, así que nos vamos. Y se fueron. Y solamente quedaron 2 tribus, la de Benjamín y la de Judá. Y el rey se quedó aquí. Entonces, 10 tribus se fueron, que son los azules. Y 2 se quedaron, que son los de amarillo. Entonces se le llamó el reino del norte, que son los azules, y el reino del sur, que son los amarillos. Como lo pueden ver en esta imagen, que se ve mucho mejor la separación. Al reino del norte se le llamó Israel. Y el reino del sur, el reino amarillo, los amarillos, se le llamó judíos o el reino de Judá. El reino del norte, que se llamaba Israel, tenía una capital que se llamaba Samaria. Ahí se ve algo. Ya, esta era la capital del reino del norte, que era Israel, y se le llamaba Samaria. Y la capital del reino del sur, que era el reino de Judá, era Jerusalén, que acá. Y a Jerusalén le vamos a colocar el templo, porque en Jerusalén estaba el templo que construyó el rey Salomón. Entonces, ¿qué pasó? Lo del reino del norte, los azules, tenían que venir al reino del sur, donde los amarillos, para rendirle culto a Dios, para venir al templo. Pero ellos dijeron, no queremos ir a Jerusalén, donde los amarillos, para adorar a Dios. Así que nosotros lo vamos a adorar acá y a nuestra manera.
Y el pueblo del norte, los azules, comenzaron a perder sus costumbres y comenzaron a adorar a Dios, pero de una manera como ellos querían, no como Dios lo había dicho, sino como ellos querían. Bueno, pasaron 200 años, un poquito más de 200 años, y llegó un reino muy poderoso, que eran los asirios, que lo va a representar el rosado. ¿Y qué hicieron los asirios? Llegaron al reino del norte, donde los azules, y ¡pum! Destruyeron, derrotaron a los israelitas, a todos los azules, y se llevaron a muchos. Entonces vino el rey asirio y se llevó a muchos israelitas y se quedaron unos poquitos acá, y este se lo llevó, ¡pum!, el rey asirio. Y resulta que alrededor había muchos más pueblos, que son los cafecitos. Habían más pueblos. Aquí los naranjitos. Había más pueblos. Y este rey asirio dijo que quería poblar todo este territorio. Así que permitió que los otros pueblos se vinieran para acá. Y toda esta gente se juntó con los israelitas y se mezclaron. Mientras que acá los judíos, el reino del sur, los amarillitos, seguían iguales, no se mezclaban ni nada. Todos estos tuvieron hijos, se juntaban los israelitas con los otros pueblos y sus hijos salían mestizos. Como los chilenos somos mestizos porque somos españoles con mapuches, somos una mezcla de diferentes razas. Entonces se mezclaron y ya no solamente habían judíos, sino que habían de todo. Habían judíos, gente de otros pueblos, sus hijos eran mestizos, y no solamente eso, sino que adoraban a muchos dioses. En cambio acá, en el reino del sur, donde los amarillos, se seguía adorando a Dios como se debía. Pero acá, en el reino del norte, en la capital de Samaria, se adoraba a diferentes dioses. Bueno, pasaron muchos años, cientos de años, y este mapa cambió. Y quedó algo así como lo ven en la imagen. Entonces cambió mucho. Y resulta que el pueblo del norte se quedó como Samaria o el pueblo samaritano, que eran las mezclas de judíos con otras personas, con otra gente. ¿Y qué sucedía? Que el pueblo amarillo, que eran los judíos, le tenían mala a los israelitas o al pueblo samaritano, que era el reino del norte. Le tenían mucha mala porque ellos construyeron su propio templo. Pum, y lo voy dejando aquí. Y ahí adoraban a Dios, pero de una manera diferente. ¿Por qué? Porque tenían influencia y adoraban a muchos dioses. Entonces tomaron la manera en que adoraban a otros dioses para adorar a Dios. Entonces lo hacían muy mal. Y no solamente adoraban a Dios, sino que a varios más, a otros dioses. Entonces los judíos decían que los samaritanos eran un pueblo idólatra, que eran mestizos y que era la escoria de la tierra, eran lo peor de la tierra, ya que también los samaritanos desecharon los otros libros, solamente se quedaron con los 5 primeros libros de la Biblia. Pueden ir a ver la Biblia y ver los 5 primeros libros, y solamente se quedaron con esos libros, pero rechazaron los otros libros, rechazaron los libros de los jueces. ¿Se acuerdan del profeta Samuel? Bueno, el profeta Samuel era un juez y no quisieron ese libro, ni ningún libro de los jueces, ni tampoco los libros que hablaran de su cultura, de su forma de adorar
a Dios. Eso no lo quisieron. Solamente se quedaron con los 5 primeros libros. Entonces adoraban a Dios a su manera y mezclaban la adoración de Dios con la de otros dioses. Por eso el pueblo amarillo le tenía tanta mala y decían que eran lo peor de la tierra. Y entonces los samaritanos decían lo mismo de los judíos. Bueno, y después de ver cómo se originó esta rivalidad, vamos a ir a la historia bíblica y vamos a ver como primera parte qué sucedió después de la muerte de Esteban y la segunda parte lo que pasó con Felipe. Hechos capítulo 8, versículo 1 al 8, dice así: Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a los hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Después de que murió Esteban, toda la iglesia se dispersó porque hubo una gran persecución. Solamente los discípulos de Jesús se quedaron en Jerusalén y los demás se fueron esparciendo en Judea, ¿se acuerdan que era la tribu del sur? Y por Samaria. Bueno, y todo esto pasó después de la muerte de Esteban. Saulo, que fue el que estaba presente cuando murió Esteban. Vamos a ver un poco quién era Saulo. Bueno, Saulo venía de la tribu de Benjamín, que se acuerdan que fue una de las tribus que se quedaron en el reino del sur. Él era un líder religioso. ¿Se acuerdan de los fariseos? Bueno, él tenía mucha influencia sobre ellos. Fue uno de los grandes perseguidores de la iglesia. Aparte de ser un fanático, líder religioso, también era ciudadano romano. Bueno, eso nomás vamos a hablar de Saulo porque más adelante se va a hablar mucho más de él. Entonces, en esta persecución, muchos cristianos se dispersaron porque Saulo los encarcelaba y hacían cosas muy malas con ellos. Por ejemplo, esto: a varios cristianos los mandaban a los coliseos romanos para entretener a la gente y lo ponían contra los gladiadores o contra los leones. Algunos les tiraban piedras o camotes, que son piedras más grandes, o a otros los decapitaban. Y todos los que se dispersaron no perdieron el tiempo, sino que predicaban la palabra a donde quiera que iban. A donde escapaban, ahí predicaban. Y dentro de todos los que escaparon, vamos a ver una pequeña historia de uno que se llamaba Felipe. Y él, sin querer queriendo, llegó a una ciudad de Samaria, del pueblo samaritano. Y Felipe era judío. Felipe fue uno de los diáconos que escogieron los mismos discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús, o los apóstoles, lo escogieron para supervisar la distribución del sustento de los pobres de la iglesia. También tenía una buena reputación, era lleno del Espíritu Santo y también tenía mucha sabiduría. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Tremenda historia, ¿cierto? La de Felipe. Felipe podría decirse que era una persona normal de una iglesia, un servidor. La diferencia era que él estaba lleno del Espíritu Santo. Eso también nos deja decir que cualquiera puede ser usado por Dios, no solamente los apóstoles. Y también que cualquiera puede hacer milagros si está cercano a Dios, si tiene una relación continua con Dios, ¿sí? Dios lo puede usar para hacer sanidades, como usó a Felipe. Y no solamente con los apóstoles, o no solamente Jesús. Y otra cosa que me impresiona,
que Felipe sabía dónde estaba. Después, que estaba en el pueblo samaritano y que estaba en la ciudad de Samaria. Y que aún así predicó la palabra de Dios. Y no solo eso, sino que también se dejaba usar por Dios para hacer milagros y sanar a mucha gente que estaba en ese pueblo samaritano. Fue algo muy sorprendente que hizo Felipe porque olvidó toda la rivalidad que había entre ellos. Era una rivalidad a muerte porque se tenían mala. Recuerden que los samaritanos eran idólatras, en cambio el pueblo judío, ellos decían que era una raza pura y se creían superior a ellos, se creían mejores porque eran puros de sangre, adoraban solamente a Dios. En cambio ellos eran mezclas de muchas personas y adoraban a muchos dioses. Entonces los judíos miraban como una escoria a los samaritanos. Y Felipe era judío, pero aún así fue y predicó la palabra. Obviamente llegó escapando, él no sabía dónde iba, pero obviamente después supo dónde estaba. Y aún así, sabiendo que estaba en Samaria, quiso predicar el evangelio. Es un lindo ejemplo que nos deja Felipe de como personas y también como cristianos, de que para hablar o predicar la palabra de Dios no hay que discriminar ni ser racistas, porque los judíos en cierto modo eran racistas con los samaritanos porque se creían superior a ellos y los discriminaban. Pero a pesar de eso, a pesar de toda esa mala que se tenían, Felipe les habló igual, dejando de lado el racismo, la discriminación, para predicarle la palabra de Dios. Y recordad que Felipe estaba lleno del amor de Dios, entonces esto también lo hacía predicar el evangelio, porque le tenía amor a los samaritanos, amor a que se salvaran. Recuerden que cuando vino Jesús, dijo que Dios habitaba en el corazón de las personas. Ya no importaba si era judío, samaritano, si era chileno, brasileño, ya no importaba la raza o las cualidades físicas que tenía la persona, sino que lo que importaba era lo de adentro. Entonces, eso decía Jesús, que Él llenaba a las personas por dentro y las cambiaba por dentro. Y el Espíritu Santo era para todos. No importa si eres moreno, blanco, amarillo, café, no. No importa el color, no importa la raza, no importa el país, color de ojo, color de pelo. Lo que importa es el interior de la persona. Esta fue la clase de hoy. Una linda enseñanza que nos dejó Felipe. Así que me despido, espero que estén bien, que tengan una linda semana y que el Señor los bendiga. Y espero verlos pronto.